día a día de los diputados y diputadas de la Nación. DTV, el periodismo del Congreso, de lunes a viernes. Buenas tardes, 1:30 en punto, lunes 10 de agosto. Arrancamos con toda la información parlamentaria. Primero, los títulos. La ministra de Seguridad, Sabina Frederick, expuso ante un plenario de comisiones de diputados a 100 días de la desaparición de Facundo Estudillo. Repasó las tareas de intervención de las fuerzas federales en la búsqueda. La Comisión de Acción Social y Salud Pública recibió a un especialista en medicina sanitaria. Bajo la consigna COVID-19, ¿cómo nos está yendo? El doctor Esteban Lifchis señaló como un efecto positivo la cuarentena. Micaela García, el día que cumpliría 25 años, Punto Género habló con Néstor, su papá, quien aseguró que Micaela será recordada siempre por el compromiso con el que vivió y con las ganas de transformar la realidad. Alejandro Cacache, en DTV Entrevistas, el diputado radical afirmó que a los políticos jóvenes nos quieren descalificar por no tener experiencia, entre otras revelaciones. El viernes la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, estuvo presente de manera remota en un plenario de comisiones, la de Seguridad y la de Derechos Humanos. La acompañó el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala. Fue una reunión tensa, con idas y vueltas y reproches entre la oposición por temas de seguridad, como por ejemplo el de la aparición con vida de Astudillo Castro, y también se recordó el tratamiento que se le dio al caso Maldonado. Sin duda, para nosotros es indispensable empezar por definir lo que es la violencia institucional ejercida por las fuerzas policiales de seguridad y del servicio penitenciario federal. Este es el objeto de la ley. Creemos que haya una definición en una ley es un paso central para empezar a iniciar también este debate de cara a la sociedad, para darle un mensaje claro a nuestras fuerzas y también para empezar a condicionar las prácticas políticas y las decisiones políticas de cualquier gobierno. Esto no es una cuestión partidaria, ¿no? Después avanzamos en plantear un eje que tiene que ver con la formación, capacitación y reentrenamiento de las fuerzas. Sabemos que el problema central por donde en general terminan ocurriendo estos casos de violencia es cuando las fuerzas no cumplen con la normativa justamente para el uso de la fuerza. Hay una normativa que dice cuándo es legal usar la fuerza por parte de la policía y cuándo no, y cómo tiene que ser usada. Entendemos que entonces esa capacitación y formación con una perspectiva en derechos humanos transversal tiene que estar presente durante todo el proceso de formación de nuestros integrantes de las fuerzas de seguridad. Otro eje fuerte es la reparación a las víctimas. Creemos que el Estado también da un mensaje si se para del lado de quienes son los más débiles en esta situación, que son las víctimas de violencia institucional, los familiares de las víctimas, claro. El acompañamiento a esos familiares en términos de asesoramiento jurídico. Nos parece que ese eje es muy fuerte y luego el último central quizás tiene que ver con adecuar los sistemas disciplinarios provinciales a algunos parámetros mínimos que vamos a dejar planteados en esta norma, ¿no? Uno de los planteos fue que durante el proceso de aislamiento, durante este momento que estamos transitando, subieron demasiado los delitos y la delincuencia. Eso dijo la oposición. Desde la cartera de seguridad, la ministra confirmó que recibieron 39 denuncias por abuso de poder por parte de la policía. La oposición dice que son muchos más los casos de violencia institucional. Hemos visto un aumento muy fuerte de los delitos graves, no solamente a nivel nacional. Yo también puedo dar testimonio de lo que está pasando en mi provincia. En mi provincia, en las dos ciudades más importantes, en Rosario y Santa Fe, estamos triplicando la media nacional. Hay ya en la provincia de Santa Fe más de 210 muertos desde que arrancó el año. Acá tuvimos un poco menos de cuarentena que en el AMBA, pero con 3 meses de cuarentena y una cuarentena estricta. O sea que la situación es muy grave y por eso es que, con mucho respeto, le planteé a la ministra, de qué forma se está trabajando mancomunadamente o de forma coordinada con
la provincia de Santa Fe o con los distritos provinciales, porque claramente se hace necesario que haya una coordinación entre fuerzas provinciales, fuerzas federales para atacar los delitos graves que están sucediendo y que, insisto, lamentablemente están aumentando. Hubo avances en los últimos 4 años de reducción de la tasa de homicidio. Más avances hubo a nivel nacional que específicamente en la provincia de Santa Fe, pero tiene que haber una continuidad de estas políticas de saturación, de inteligencia, para avanzar sobre las organizaciones criminales. No se puede arrancar, frenar, salir, cambiar la metodología, porque obviamente ahí es donde tienen una gran capacidad de recrearse, de reinventarse y de volver a generar la violencia que hoy están generando. Y las idas y vueltas, algunas chicanas, unas con más respeto, otras quizá un poco más tensas, llegaron hasta el final de esta exposición que duró casi 5 horas. La diputada Mara Brauer fue la encargada de hacer un balance de qué es lo que se dijo de parte de todos los diputados y trató de rescatar las palabras que nombró la ministra, como por ejemplo acompañamiento a víctimas, reconocimiento de la violencia institucional, entre otras cosas. Tuvimos una reunión de 5 horas con la ministra Frederick y con el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala, la Comisión de Seguridad y la Comisión de Derechos Humanos. Fueron 5 horas donde los 2 funcionarios nos explicaron la situación, no solamente de Facundo, sino todo el accionar tanto del Ministerio de Seguridad como de la Secretaría de Derechos Humanos en relación a los temas de violencia institucional. Nosotros tenemos que pensar esto como un tema de política pública y como legislatura. Estamos trabajando, y esta reunión tuvo que ver con esto, para tratar de elaborar una ley con el consenso de todas las fuerzas políticas para que el Estado trabaje no solamente en la prevención de la violencia institucional, sino también en el acompañamiento una vez que se produce, ¿no? Entonces, por supuesto, el caso de Facundo es importantísimo y fue, de alguna manera, siempre hay un hecho que acelera los tiempos, que desencadena. Yo, en la reunión de comisión, leí lo que dijo Patricia Bullrich cuando matan a Rafael Nahuel. Ella dijo: nosotros no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad, le damos carácter de verdad. Su versión es la verdad, no necesitamos pruebas. Pero no podemos tolerar más esto. Digamos, la doctrina Chocobar, la doctrina Patricia Bullrich, yo creo que no le hace bien ni siquiera a la fuerza política de Cambiemos. Yo reconozco claramente que en Juntos por el Cambio, hay muchos que quieren que esto mejore. Entonces, es una oportunidad esta que tenemos en el Congreso de trabajar juntos y esperemos que salga. ¿Sí? Yo tengo fe. Momento de Mundo Villa, ya está con nosotros Joaquín Ramos para contarnos sobre una biblioteca que también funciona como comedor. ¿Dónde, Joaquín? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Maga? Así es una biblioteca, es la Biblioteca Costa Esperanza, que está en el barrio Costa Esperanza del partido de San Martín, el primer cordón de conurbano, y ahí está Santiago, que por supuesto es una biblioteca popular del barrio, que hoy, producto del contexto que estamos, está devenida también en su rol social comunitario como comedor. Otro lugar que se reinventa. ¿Vemos la nota? Dale. Estamos en el asentamiento de Costa Esperanza, partido de San Martín, y mientras en los barrios urbanizados luchan contra la pandemia, nosotros te demostramos cómo agregamos un poco de utopía todos los días a nuestras vidas aquí en el barrio. La biblioteca se convirtió en un comedor comunitario y a falta de señalización en las calles decidimos darle un poco de identidad colocando nosotros los carteles. En el barrio hay 2 situaciones que apremian. Por un lado la de la salud y por otro lo económico. Hay un trabajo muy bueno, muy lindo del personal de la salud. Los vecinos, dentro de lo que es el cuidado dentro del barrio, nos cuidamos. Y bueno, de parte nuestra, desde aquí, desde la capilla, estamos haciendo ollas populares, donde hay muchísima gente que viene, se acerca a buscar su vianda. Tratamos de acompañar y sostener también a lo que mucha gente hace en sus casas, en las plazas, en las esquinas, con ollas populares, merenderos. La verdad que es grandísimo el trabajo. Nosotros, desde nuestro espacio, desde la biblioteca, hacemos lo que podemos. Siempre tenemos la buena intención de ayudar a los vecinos y a sacar a los chicos de la calle y que el lugar sirva como contención.
Hacemos lo que podemos, decía ahí un vecino. Sin duda, mucha solidaridad en este momento, que los comedores hacen de comedores y otros espacios como estos también se abren como comedores por la necesidad. Joaquín, ¿cuál es la realidad que se está viviendo respecto a esto? Hay mucha necesidad. En cuanto al coronavirus, realmente la problemática está controlada. Hubo mucho trabajo de municipio, provincia, plan detectar, y no es un foco. Pero en cuanto a las necesidades, el barrio se vio muy golpeado. Hay una fuerte presencia de la colectividad paraguaya, hay muchos albañiles donde la actividad económica laboral se vio afectada. Y en cuanto a Santiago, es un estudiante universitario que estudia ciencias políticas, hizo un convenio que venían trabajando con la UNSAM, y a partir de ahí trabajan en el barrio con apoyo escolar y ver de qué forma educativa pueden trabajar en el barrio, donde hoy también están viendo, de acuerdo a los protocolos, cómo trabajar con el barrio desde la educación. Así que bueno, hay muchas necesidades. El comedor trabaja más o menos, la biblioteca comedor hoy trabaja hace 5 años en el barrio. Y bueno, ¿a cuánta gente está recibiendo ahora más o menos para comer? Y ellos tienen viandas, reciben hoy viandas entre 50 y 60 viandas para 50 personas, 60, pero recibe 100. La demanda es demasiada, no dan abasto, por eso también están recibiendo donaciones privadas e individuales como para suplir ese faltante. Claro, la necesidad. Bueno, porque como el caso de los albañiles que vos decías, hay mucha gente que no estaba acostumbrada o no tenía lamentablemente la necesidad de ir a un comedor para pedir comida, y hoy ante la falta de trabajo lo tiene que hacer. Lo cual habla de la realidad durísima de esas personas, pero particularmente también de la necesidad que cada vez es mayor de los hogares, ¿no?, para poder suplir esto. Eso es así, porque tanto en el Costa Esperanza como en las villas de conurbano y ciudad, la principal fuente de trabajo generalmente es la changa, o es un trabajo informal. Claro. Y que bueno, si bien por políticas de Estado hay, digamos, atenuantes con el IFE, ¿viste? Nunca es suficiente para suplir las necesidades de una familia. Así que bueno, por eso en estos momentos hace falta mucha solidaridad, y apoyo sobre todo a los lugares donde se trabaja comunitariamente. Joaquín Ramos, siempre sí, ¿qué me ibas a decir? Y quería destacar que tanto este informe como muchos otros, agradecemos a cada uno de los espacios que ellos graban los videos, porque nuestros equipos de producción son de las villas, y nosotros, para preservar las cuestiones sanitarias, no queremos llevar posibles contagios dentro de distintos comunidades en riesgo. Claro, protocolo para todo. Sí, pensá que un equipo de la 21 que vaya a filmar a otros barrios es poner 2 comunidades en riesgo. Entonces, Joaquín, por eso para terminar, los informes. Recordanos el sitio web de Mundo Villa para que la gente pueda estar al tanto de las oportunidades de poder donar, de acercarse, de colaborar en esta situación. Bueno, pueden conocer la historia de Santiago y de muchos otros comedores para apoyar a través de mundovilla.com, o en las redes sociales buscan Mundo Villa, y ahí va a estar todo el contenido que hacemos aquí en TTV, por supuesto. Gracias, como siempre. Gracias a vos, Maga. Hasta la próxima. Nosotros seguimos con la información. Ayer domingo, Micaela García hubiese cumplido 25 años. ¿Quién es Micaela García? ¿Quién fue Micaela García? Fue una chica que a los 21 años murió violada y asesinada. Es víctima de un femicidio. Era una persona muy comprometida con el Ni Una Menos y absolutamente en contra de la violencia machista. En su homenaje es que rige hoy, hace 2 años, desde el 2018, la ley Micaela. Ayer, desde Punto Género, pudieron conversar con Yuyo, su papá. Yo siempre digo que se habla mucho del artículo 1 de la ley, que establece la obligatoriedad, y no se habla bastante, o se habla bastante poco, del artículo 7, que define los informes anuales, y en esos informes anuales obliga a la autoridad de aplicación y al Estado a generar índices que midan el impacto de las capacitaciones. Y si a mí me decían en enero del 2019 que poco más de un año después, los 24 distritos, las 23 provincias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires iban a adherir a la ley Micaela, yo ni en el más optimista de mis días hubiese pensado que eso iba a suceder. En la provincia de Buenos Aires nosotros terminamos de dar el primer recorrido a los 135 municipios con un programa de
de formar a formadoras y formadores para que puedan implementar localmente la ley Micaela. Aproximadamente 1.150 personas van a aprobar esta primera etapa y van a estar en condiciones de hacer la segunda etapa, que son 8 clases durante 8 semanas seguidas, y estimamos que en los 135 municipios va a haber en total más de 1.000 personas formadas para capacitar en la ley Micaela dentro de 2 meses y medio. Nos llena de orgullo como se la recuerda a Micaela, que también nos recuerda el dolor, pero a mí siempre me gusta decir que Micaela va a ser recordada siempre por el compromiso con el que vivió y con las ganas de transformar la realidad. En esos 3 años y poquitito de militancia generó tantas cosas y tantas decisiones con un perfil muy claro y una orientación muy clara hacia dónde quería dirigirse, que creo que es lo que ha trascendido mucho más ello de ella que la forma en que le quitaron la vida. Y que la ley Micaela se aplique, ¿no? Como dice el papá de ella, en todos los estamentos, en todos los funcionarios, tanta falta hace. El pico que no baja es el de femicidios. Lamentablemente, en lo que va del 2020 ya son 180 mujeres las que fueron víctimas de la violencia machista. Y volvemos a la pandemia que también nos tiene a todos absolutamente preocupados. Desde la Comisión de Acción Social y Salud recibieron al doctor Lifchitz. Él fue muy optimista, habló sobre la llegada de la vacuna, que él cree que sería pronto. Cree que, por supuesto, habría que organizar quiénes la recibirían primero, qué costo tendría, cómo sería, si formaría parte o no de la programación de vacunas de la Argentina de ahora en más. Vamos a escuchar un poco de lo que fue esta reunión. Yo no creo que va a ser una sola la vacuna que va a existir. Hay más de 100 modelos diferentes de vacunas. Van a llegar varias con posibilidades seguramente de ser seguras, efectivas. Así que eso, lo más, digamos, difícil va a ser tener la cantidad suficiente de vacunas para la enorme demanda que va a tener el mundo, ¿no? Muchos laboratorios ya han expresado que el costo no va a ser un problema. Incluso hay laboratorios que han dicho que en épocas de pandemia van a vender las vacunas al costo más bajo posible. Yo creo que va a ser así porque de todas maneras la vacuna para el COVID va a ser seguramente una vacuna que va a quedar en calendario porque es una enfermedad que seguramente ha venido a quedarse, tipo gripe, y vamos a tener que vacunarnos todos los años. Y lo que sí me parece que está muy claro en la legislación argentina, y es una ley que hemos hecho nosotros hace muy poquito, es que las vacunas en la Argentina está muy claro quién las va a pagar. Las tiene que pagar el gobierno nacional, así dice la ley. El calendario y quiénes son las que las van a tener que recibir lo va a establecer el Ministerio de Salud de la Nación, eso también está muy claro. Obviamente la vacuna no va a ser para todos, porque la mayoría de la población no tiene formas graves con esta enfermedad. Los que tienen formas graves son los mayores de 60 años, el personal de salud que está muy expuesto, serán seguramente los primeros para vacunarse. Eso, si uno lo compara con gripe, estamos hablando de cerca de 9 millones de dosis de vacuna alcanzarían para cubrir en la Argentina a todos los grupos de riesgo. Y eso, al peor valor que se está hablando, o sea, de caro, que son $50 la dosis, hay quienes dicen $35 la dosis, va a ser el tema. La diputada del PRO, Scaglia, también planteó si realmente estamos transitando o no el pico. Los números y las cifras indican claramente que estamos en uno de los momentos más álgidos y tensos de la pandemia, pero se encargó de tener un intercambio con el doctor Lifchitz al respecto para saber qué nos depara de acá a 2 semanas. El doctor Lifchitz decía un poco esto, ¿no? Nunca podremos saber realmente cuándo estamos en el pico hasta que no empecemos en un proceso de descender los números, pero todos los días nos encontramos con que estamos un poco más altos, pero también son procesos que se van dando en todo el mundo, no es una excepción lo que nos pasa a los argentinos, y lo cierto es que a veces me parece, y es un poco lo que charlamos, que en tantos días que llevamos de cuarentena dejamos de cumplir lo básico que tenemos que cumplir cada uno de nosotros, que es el tapabocas para todos, el alcohol, el gel para todo lo que hacemos, y el distanciamiento son las principales medidas que vamos a tener para cuidarnos entre todos
hasta que tengamos una vacuna. Y algo que decía el doctor bastante interesante, ¿no? Decía la posibilidad de contagiarse entre dos personas, una infectada, la otra no, con tapabocas, con alcohol en gel y con distanciamiento es muy, muy pequeña, pero tenemos que ser conscientes de eso. Entonces ahí vamos a tomar realmente reflexión y vamos a pensar que esta es la posibilidad que tenemos de cuidarnos. Un poco lo que hacen los uruguayos, ¿no? Los uruguayos tienen una cuarentena mucho más relajada, tienen muy pocos casos, tienen muy pocas muertes. La verdad que es un ejemplo lo que han hecho, pero gran parte de ese milagro uruguayo, de esa situación que viven los uruguayos, tiene que ver con una responsabilidad grande de las personas, de los ciudadanos en el cuidado. Los viernes a las 9 de la noche tenemos un segmento en donde intentamos conocer un poquito más a los legisladores. Son entrevistas un poco más blandas de color para conocer el detrás de escena de la figura política. El viernes que pasó estuvo el diputado Alejandro Cacache con nosotros y nos contaba un poco cómo es ser uno de los más jóvenes de la Cámara de Diputados de la Nación. Vos sabés, me acuerdo, por ejemplo, en la UCR, que es un partido, digamos, que en general la dirigencia es más grande. Teníamos una reunión que era el Comité Federal, que eran los presidentes de todos los distritos del país. Entonces me toca entrar un día ahí a la sede de Alsina. Y claro, también en San Luis me conocían, yo había sido presidente de la Juventud Radical, pero en el Partido Nacional no tanto. Entonces entro ahí, estaban sentados en la mesa, todos hombres de unos 60 años, todos hombres y todos arriba de 55 seguro. Más de 25 años te llevaban, o sea, más del doble. Claro, y yo entré a la sala ahí y noté una cara como diciendo, ¿de dónde viene? ¿Quién es? ¿Será el que viene a servir el café? ¿Será secretario o asesor de alguno de los que...? Y no, me senté en la mesa como uno de los presidentes del partido y claro, hay un prejuicio. Yo creo que pasa mucho eso con los jóvenes, pasa con las mujeres también. Hay prejuicios. Entonces, lo debes haber sentido vos también, digamos, y todos los que tienen que mostrar que pueden como los demás. Y los jóvenes nos ha pasado eso. Entonces, tenés que sentarte y un doble rol de mostrar que tenés capacidad frente al prejuicio que te puedan presentar. Más también para los que venimos del interior, en tu caso, vos que sos de San Luis, que una vez yo te dije puntano y que me encantaría que me lo vuelvas a recordar, me dijiste, no, puntano no, sanluisino. No, yo puntano sí, puntano. Lo que aclaré es porque, claro, nosotros tenemos el gentilicio de sanluiseños para toda la provincia, pero puntanos somos solo los de la ciudad. Claro. Entonces yo te decía que no hay que decirles puntanos a todos los sanluiseños porque están los villamercedinos, los merlinos, claro, que son sanluiseños pero no puntanos, y viste que está esa cuestión de la identidad fuerte de cada ciudad que si los llamás por el nombre que no corresponde puede ser un tanto hasta agresivo. Toda nuestra programación, además, está en nuestro canal de YouTube, así que si les interesase alguna de estas entrevistas, las pueden encontrar ahí en nuestro canal. Y ahora volvemos al hoy. ¿Qué nos depara la agenda parlamentaria para este lunes? Tenemos a las 4 de la tarde la reunión de la bicameral, que se encarga de la movilidad jubilatoria. Ya son, no sé, creo que como 8 o 10 reuniones que están teniendo de este estilo. Van a recibir invitados, van a participar el exsecretario de Seguridad Social, Juan Carlos Palucci, y el expresidente de la Caja de Previsión Social de Formosa, el doctor Juan Carlos Díaz Roig. Vamos a estar transmitiéndola, por supuesto, a partir de las 4 de la tarde. Muchísimas gracias por estar. Nos vemos mañana. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores?